Bueno, buenas tardes, pueden ver este lindo paisaje. Estamos aquí, te llama Dibase. Abadibase. Ya menos a la gaifuna, launa me Don Miguel Lau Chumag, porque ambas te busqué le que te gaifuna. Luma que poco meses me le dio acá con gaifun y gaifuna ya le chido no lo. La supo si Don Miguel era aquellos tiempos cuando trabajamos con Bernabé. Cuando Bernabé era uno de los empleadores de jóvenes, niños, para ir a aprender del campo, agarrar yegua, sembrar zacate, a saber de ordeñar, porque recuerdo muy bien Don Miguel, cuando empezó a enseñarle a Willy, después Willy nos enseñó a nosotros, Correcto. pero una vez fuimos a sembrar zacate, me fuiste a llamar a las 4 de la mañana, dije yo, a las 4 de la mañana, pues teníamos que estar para ir a Back Creek, porque había una parte, una isla, que está en Back Creek, teníamos que sembrarlo de puro zacate, en el verano para que cuando viniera el invierno ya hubiera zacate para que así. Quiero que nos hable un poco, don Miguel, porque recuerdo muy bien cuando empezaste a trabajar con Pilman, porque hasta a veces pienso que el negocio que tiene el hermano Mario es referente de lo que él empezó a ver cuando vendía gasolina, porque tú fuiste el primer personaje que vendía gasolina aquí en Limón. Sí, cómo no. Me gustaría escuchar tu punto de vista. No, pues la vida, digamos, a nosotros nos ha ayudado a conocer muchas cosas. Hemos pasado por diferentes etapas, pero una de las experiencias mías, digamos, cuando llegué a Limón, eh, por primera vez ya a habitar, fue en 1979. Okay. En ese tiempo recuerdo que no había carretera, el pueblo solo tenía caminos. Sí, había un poco de urbanización porque las calles siempre estaban un poco rectas, Sí. algunas de ellas, pero nada más que no había entrado maquinaria, era muy difícil la vida en ese entonces. Me recuerdo que cuando llegué aquí, pues se me hacía muy difícil porque yo vine como un representante de la iglesia evangélica bautista Okay. y no conocía a mucha gente, era bien difícil habitar y se me dificultaban muchas cosas. En ese tiempo la vida era raquítica aquí en Limón, Sí, costaba conseguir dinero sí. y en esa etapa, como usted dice, fue cuando a mí me tocó trabajar bastante en el monte. Trabajé con Bruce Borden, siempre chapeando ahí, arrancando troncones. También trabajé con don Félix Lacayo. Anduvimos haciendo la vida y así pues nos conocimos con usted también, sembrando zacate con don Bernabé, pues eran los empresarios de aquellos tiempos Exactamente. que nos ayudaban a conseguir para sobrevivir, ¿verdad? Y una de las cosas que yo recuerdo de usted, don Miguel, que no era mezquino, no es mezquino con lo que sabía. Le enseñaba a los muchachos cómo sembrar zacate, cómo hacer, meterla, ¿cómo se llama? Y después meter el zacate. Correcto, sí. Recuerdo muy como fuera ayer para Me mí. acuerdo, por eso es que te recuerdo siempre, ¿verdad? Y incluso con Delmer, que Ya, está escuchando, sí, también mencionamos esos tiempos. Y él es uno de las personas que también anduvo con nosotros. Él anduvo sembrando sí, zacate sí, sí, también. sí. No, es que casi Sí, todos los jóvenes, Bernabé era empleador de jóvenes. correcto, Aunque correcto. nos decía que allá en Estados Unidos se trabajaba mínimo 6 horas a 12 horas Sí, y que nosotros solamente trabajamos 3 horas, 3 horas, porque ya a las correcto. 9 ya estábamos acá. Correcto, sí, así, siempre Limón ha sido así. Sí, Y aquí pues hay como una ley sí, de horas en trabajo, no se compara con los otros sí, lugares. Y en ese sentido pues siempre el Limón es bastante acogedor para mucha gente, sí, porque cuando llegan aquí
muchos de ellos pues se sienten satisfechos. Limón es un buen lugar, digamos, para habitar y como le digo, pues he conocido aquí mucha gente y Delmer que está con nosotros es uno de ellos que ahora me ayuda a recordar esos tiempos, me dice, me acuerdo hermano, cuando andábamos ahí, me dice, sufriendo y que el dinero costaba aquí en Limón, me dice, escaseaba, ¿cierto? Son tiempos que recordamos, digamos, a veces con bastante Nostalgia. nostalgia, correcto, pero ahora los tiempos ya son diferentes. Sí, sí, Hoy sí. ha cambiado mucho, Sí. es cierto. Y cuando usted empezó a emprender lo que es el negocio de la gasolina, porque llegaste a suplementar a Pillman o trabajaste con Pillman, ¿cómo fue tu transición? Mire, Pillman no vendía gasolina. No, no, sí, yo sé, pero Sí, porque Pillman era un misionero, ¿no? claro, Ok, Pillman digamos que era un misionero sí, nada más. Y ellos tenían siempre cómo cubrir sus necesidades. Pero nosotros, claro que como una fuente de ingresos, sí, tuvimos que meternos en el rollo de la gasolina. sí, Y había una oportunidad, una facilidad porque no había gasolinera en los tiempos. yeah, Eh, yo tuve que ir a la municipalidad y pedir un permiso para explotar el negocio de la venta de gasolina aquí, así empíricamente. sí. Y de ahí pues, Pero también vendían querosén, sí, nos vendíamos de todo, correcto, vendíamos gas y vendíamos aceites. porque recuerda de que primero íbamos a Farallones a traer ocote. Correcto, correcto. Sí, es cierto, en ese tiempo pues fue cuando nos metimos bastante hondo en la gasolina porque después aparecieron otras gasolineras, digamos, ya aquí más inmediato, que fue la Uno Sí, y la Shell, y esas gasolineras nos apoyaron a nosotros bastante y nos dieron créditos, entonces ya fuimos creciendo, de ahí pues nos fuimos ubicando nuevamente ya en lo propio nosotros, es cierto, científico. Y bueno, el negocio de la gasolina nunca se paró y siguió siempre mi hijo con la gasolina ya cuando nosotros decidimos trasladarnos a Palacio para probar con ganado. Entonces él agarró el negocio de la sí, gasolina y lo implementó, siguió y hasta la vez pues siempre está ahí está bien. trabajando él. Yeah, Sí, yeah. así es, así es. Y esta, y el, pues como tú habías dicho, habías llegado como misionero de la iglesia bautista, porque Pillman creo que fue el primero norteamericano que se asentó aquí en el pueblo. Sí, creo que no estoy seguro si había otro, pero como bautista, sí. Okay, Pero creo que había otro señor que no sé si era Caracol o qué era, pero Mr. Davis, no sé. okay, Ese señor también era religioso, pero parece que él era de la doctrina adventista. okay, Entonces Pillman era como bautista. Yo yeah. creo que fue el primer misionero que abrió una pista de aterrizaje aquí para ayudar a Oh, la... entonces Pillman fue el que abrió Él el campo fue, de aviación. él fue que abrió el campo de aviación, Okay. dándole a la gente comida para arrancar los troncones y todo eso. Bueno, en aquel tiempo usted sabe que había espacio suficiente en asunto de terreno. Sí, Y entonces le cedieron ahí para hacer la pista y ayudó mucha gente en esos tiempos. Fueron ellos personas que ayudaron de muchas maneras, sí, como médicos, sí, pues. sí, sí, sí. Tal vez no profesionalmente, pero empíricamente ellos cubrían muchas necesidades. Incluso dice que ayudaban a la gente también a transportarse en la avioneta. Okay. Sí, ellos le ayudaban a sufragar algunos gastos. Yeah. Creo que todavía hay personas aquí que recuerdan esos tiempos que
fue una gran ayuda para la comunidad. Sí. No, esa parte no sabía que el Pitman era el que experimentó el capo adhesión. Correcto, él fue. Ya, porque el capo desde aquí comenzaba, terminaba por allá por la casa, por la clínica, automáticamente. Exactamente. No. A esta nueva juventud desconocen a veces esta parte de la historia porque muchas veces llega a la municipalidad, no hay nada escrito. No hay nada escrito. Solamente es verbal. Así es. Y es importante escudriñar. ¿Y qué se hizo Pitman? ¿A dónde se fue a terminar sus últimos días? Bueno, él ya murió. Sí. La señora no sé si ya murió, pero según escuchamos nosotros, que él murió siempre del corazón, porque ya estando nosotros aquí, él nos visitó una vez más. Yeah. Y en ese tiempo ya él había tenido una operación. Corazón abierto. Según nos cuentan a nosotros, que la esposa se volvió a casar. Pero únicamente para estar acompañada, según escuchamos. Y de ahí perdimos comunicación. ¿Este murió en Estados Unidos? Él murió en Estados Unidos. Sí, él murió. Ya, porque Pitman, ¿como cuánto tiempo Pitman estuvo viviendo aquí en Limón? Mire, no sé, no manejo yo esos datos, pero aproximadamente más de una era o 2 eras. No, para no equivocarme no le puedo decir cuánto, pero esa gente llegaron jóvenes aquí. Yeah. Porque solamente yo, como le digo, en 1979, yo llegué de 29 años. Yeah. Y ellos llegaron también de casi de esa edad. Y se fueron viejitos ya de aquí. Yeah. Entonces, por lo menos estuvieron sus 40 años. Sí. Por lo menos. Sí. Creo que todavía deben haber personas que recuerdan a los tiempos. Sí. Sí. Y dime, don Miguel, ¿cómo has visto el cambio del pueblo? ¿Cómo has visto el crecimiento? Porque el desarrollo es poco lo que hay. Ha habido crecimiento, pero no ha habido desarrollo. No ha habido desarrollo. ¿Cómo tú ves todo este engranaje? Mire, en primer lugar, lo que yo he podido notar en el tiempo que yo he estado aquí en Limón, en cuanto a lo que Garífuna se refiere, yo miro muy poca inversión del Garífuna hacia su pueblo. Sí. Aquí he visto personas beneficiarias, pero no son garífunas, sí, los que más invierten. Sí. El garífuna casi no invierte en su pueblo, lo más una casa. Sí. Pero aquí no se ve una farmacia de un garífuna. Aquí no se ve un negocio grande, por ejemplo, de un limoneño, porque ahorita, si usted ve, hay un negocio fuerte, sí, ¿verdad? Sí, pero no es de Limón. Yeah. Mejor dicho, que él vino a trabajar aquí, aunque él tiene raíces, digamos, sí, de Limón siempre, pero limoneños no quieren invertir. Y yo sé que hay gente que tiene dinero, sí, pero no quieren invertir. Es que la cultura de la inversión es algo muchas veces genuino, y a la vez hoy en día la gente tiene miedo a la inversión porque creen que los inversionistas pierden. Sí. Y es todo lo contrario. Sí. Es más fácil que tú pierdas tu dinero en el banco que lo pierdas en una inversión. Sí, correcto. Entonces, esa es la cultura que se debe cambiar. Sí, correcto. Que se debe enfocar más en un crecimiento paralelo hacia el desarrollo humano, porque también el problema que tenemos que no es recurso humano también. Así es, correcto. Que hoy en día la gente acá son chamberos, trabajan en la mañana, ya págale y ellos ya terminaron contigo. Ese es uno de los problemas. Tenemos que empezar a apostar por un mejor sistema de educación. Sí. Porque un mejor sistema de educación cambia nuestra perspectiva hacia el futuro. Así es, así es. Aquí tenemos un limoneño, mire. Él es policía. Él tiene un solar aquí y él tiene muy buenos beneficios en la policía. Y le digo yo que invierta en ese solar y más bien lo quiere vender, dice, para no volver más a Limón. Entonces así pasa con los limoneños. Exactamente. Pues, ¿no? Exactamente. No quieren invertir.
Ya, y háblame de Willy, cuando tú, porque en ese mismo tiempo, Willy Chacaco, porque había, en Limón habían tres Willy, Sí. y de El las amigo mío ya, era el hijo de Doña Bocha. sí, de Abocha, De sí, Doña Bocha. Mire, Willy era uno de mis amigos. Nuni, el hermano de él también. ya, Uno de mis amigos con quienes andábamos y pescábamos y todo. sí, Buceábamos. Con Willy hasta Farallones íbamos a bucear. Entonces, Willy no sabía de monte. sí, Fácilmente no se metía mucho al monte. Pero resulta que yo trabajando con Bernabé y en esos pantanos me comenzó un dolor de rodillas. okay. Sí, empezaron a doler las rodillas y yo me preocupé porque cuando fui al médico me dijo de que me hacía daño tal vez andar mucho metido en el agua. Okay. Y resulta de que yo buscando cómo quedar bien con don Bernabé, le dije de que le iba a buscar a alguien Sí, que le ayudara en su trabajo porque yo ya no podía. sí. Entonces me dijo él, pero ¿a quién vamos a poner? Si te salís vos, ¿quién va a quedar aquí con una motosierra? Yo le dije, yo le voy a buscar a uno, le digo yo. Entonces fui a donde Willy y le dije, mira Willy, le digo, hay una chamba, le digo yo, ¿no la querés hacer? Él todavía no había trabajado con Bernabé. Entonces me dice, no sé, me dice, si me enseñás cómo es, me dice, pues yo la hago. Sí. Entonces nos fuimos al monte con la motosierra y empecé a decir, mira, aquí es donde vas a trabajar, aquí hay bastante trabajo con esta motosierra. Y entonces me dijo, ajá, ¿y cómo es esta? Le digo, mira, los palos para tumbarlos con motosierra es así, así, hay que fijarse bien la caída y para que no lo vaya a golpear un palo y todo. Entonces, solo estuvimos ahí como unas 2 horas y me dice, no, eso lo hago yo ya, me dice, no te preocupes, déjamelo. Él era una persona bastante inteligente. Sí. Ya, era un hombre arrebatado sí, y a la vez mecha corta, porque sí, ese tipo también, hay pocos, sí, pocos. pero era inteligente en asuntos Sí, de máquina y sí. todo eso. Pues me dijo, no, yo lo hago, me dice, ya despreocupate, me dice, decirle al viejo que yo estoy preparado, que ya aprendí. Entonces yo fui donde Bernabé y le dije que ya Willy ya dijo que él estaba capacitado, que lo iba a hacer. Entonces, pues el siguiente día se fue ya él con su ayudante. Ya Bernabé le entregó todo y se fue a tumbar los palos. Mire, él hizo un solo enredijo de palos y resulta que no sabía ni para dónde iban a caer los palos y de repente cuando los palos se fueron atrás de él y le cayeron encima. Entonces él quedó aplastado con un palo, según me dijo él, que era grueso como ese que está atrás de usted ahí, grueso el palo, y que no podía salirse. Pero como andaba un ayudante, entonces aquel cortando el palo con machete, Sí. lo sacó, porque la motosierra también estaba abajo de otro palo y la quebró el palo también. Pues resulta de que Willy vino renqueando, pero no se murió. Esperó curarse y después volvió a trabajar. De ahí sí terminó todo el trabajo con Bernabé y ya de ahí para allá se quedó ya de ayudante Bernabé, le hizo muchos trabajos hasta de construcción. Sí, trabajó bastante. Yo no volví a trabajar ya con Bernabé, pero él sí volvió a trabajar. Sí, porque sí, los últimos, los primeros trabajos que yo hice fue cuando empezamos a sembrar zacate. Sí. Empezábamos a sembrar zacate, que tenemos que agarrar nuestros bojotes de zacate y tú me decías, mira, puchen así, después meten el zacate. Sí. Y cada cosa tiene que meterlo así. Entonces, y nos ibas orientando, estaba Jordan, mi persona, Juvenal, puros jóvenes, muchachos que íbamos en la mañana a trabajar, básicamente los sábados y domingos trabajábamos, porque lunes a viernes íbamos a la escuela. Y a veces brincábamos un poco también porque queríamos un poco de dinero. Sí, correcto. Entonces, como el viejo pagaba él le impira unos 50. Yo creo que era unos 50, ¿no? Sí, yo creo como unos 50. Unos 50 al día. Sí. Unos 50. No sé si se acuerda, Delmer, ¿cuánto le pagaba a usted, Bernabé? Yo cuando empecé con el hermano Miguel ya me daba 3 pesos al día, 3 lempiras. Ah, cuando usted empezó, pero él empezó muy después. Este ya ganaba más. Usted ya ganaba algo, nosotros no era como un lempira. Ya.
1.50. 1.50. Sí, Sí. entonces, científico, mire, después que yo dejé de trabajar ahí, yo le di seguimiento, digamos, a usted, Sí. porque yo quería saber dónde estaba usted. Y entonces me dice don Bernabé, aquel ya está en Estados Unidos. Entonces me dice, de repente me dice, no, mira, me dice que ahora me está pidiendo que le venda una vaca. No sé si era cierto, pero ya me mandó decir que le venda una vaca. Ya tiene pisto, me dice. Entonces le digo yo, no, hombre, ¿y qué está haciendo? Entonces me dice, y es boxeador allá en Estados Unidos ahora, me dice. No, fíjate que una vez don Miguel, el viejo me miró boxear. Ajá, Ese hombre me llamó feliz. ajá, Me dice, como 15 años después se murió, ajá. pero me llamó, el hombre estaba feliz porque me había visto pelear por la televisión, porque peleé estaban pasando todavía las peleas por Univisión. Entonces, el viejo me miró pelear y el hombre estaba feliz de la vida. ¿Y llegó a Las Vegas usted? Sí, yo peleé ¿Peleó en Las Vegas? en Las Vegas, peleé en Nueva York, Madison Square Garden. Sí, peleó You know, aquí en Madison Square Garden, que en Nueva York, entonces, hermano. ¿Usted lo vio? Sí, él peleó aquí en el Madison Square Garden, en Nueva York, sí. Ajá. sí, entonces, pero sí, el viejo me llegó a ver y el hombre estaba feliz. Yo nunca lo vi peleando, pero usted no grabó ninguna de sus peleas. Tengo muchas peleas, ya tengo, ya tengo grabaciones. ¿Tiene video? Sí, Va. tengo video. Ya, Sí, qué bueno. tengo video. ¿Y por qué no siguió boxeando? Va? Porque en ese entonces conseguí una promotora que me estaba utilizando como trampolín para hacer dinero. Ah, Por ejemplo, la pelea de Madison Square Garden era un dinero de casi más de $100,000 y apenas conseguí como 20. Entonces dije yo, no. Y después tenía que pagar impuestos, por ese, es lo que más me dolió. sí. Entonces dije yo, no, de eso sí que... Entonces hice 2 peleas más, entonces decidí mejor ya, porque ya tenía familia, entonces el dinero que me estaban dando ajustaba, pero no era lo que supuestamente estaba presupuestado, Sí. el presupuesto para que así uno pudiera tener una vida más tranquila. Entonces la cosa no es fácil, pues. No es fácil, No es máximamente. fácil. El problema es que vengo de un país como Honduras que no ha habido No hay boxeadores. apoyo. Exactamente. No hay apoyo. Ahora ya hay boxeadores, por ejemplo, Teófimo, por ejemplo, Escorpión, otros muchachos que han hecho. Entonces ya hay reconocimiento, pero aquel entonces no había nadie. Honduras solamente se conocía por fútbol, nada más. Sí, sí, Entonces eso era lo difícil para nosotros. correcto. Yeah. ¿Y usted no piensa implementar el boxeo aquí, ayudar a los jóvenes? Yo lo he, por ejemplo, los muchachos que han salido de acá, Escorpión salió de la Sí, escuela de nosotros. Escorpión salió de Sí, aquí. sí, salió de aquí. Así Yo me fui que contó le enseñé. Pedro. Sí, yo fui que enseñé a Pedro para que Pedro, sí. Ah, Todas las cosas que tiene Pedro, yo fui que se lo di sí, a porque Pedro. Pedro tiene algunos equipos ahí que siempre Exacto. trata de Boxeo. boxeo. Exactamente. Entonces, estoy en eso. Lo que Sí. pasa es que me gustaría ya retornar, vivir acá, pero Sí. es un proceso para que uno adapte a la vida de acá, poner un negocio que uno pueda vivir. Sí, Entonces, de ahí, pues, empezar a trabajar con los sí, muchachos. correcto. Qué bueno. Y siempre he hablado de eso yo, porque yo he visto a Pedro ahí y le Sí. digo yo, es bueno para los jóvenes, le digo yo, para Exactamente. que se distraigan un poco, porque Sí. ahorita no hay distracciones más que sobre el fútbol. Más que fútbol. Sí. Correcto. Y eso, creo que ya cumplimos una buena tarde hablando. Tengo unas naranjas ahí, voy a ir a tirarle un poco de fertilizante, un poco de una vaina ahí porque se me estaban poniendo negras las hojas. En aquel solar grande que está por donde Edito, Sí, exactamente. es suyo. Sí, Todo. sí, Enorme solar. ya. Más de una manzana. Quiero sembrar cítricos ahí porque ¿cómo es posible que el limón no hay limón? Sí, Vengo de su casa, Sí. acabo de comer una yuyuga, ya al día no comí una yuyuga. Ah, pero comió. Ay, hermano. Qué hermosa. Le dije a su esposa que voy a mandar al hermano Alfonso que, Sí. que me haga una injertar, Sí, porque necesito esa yuyuga. sí. Esas yuyugas son los mejores que hay. Terrible. Recuerda las yuyugas que habían acá todavía, Sí, don Miguel? correcto, Esa. correcto. Pero esas no, esas son gigantes. Esas Y son ricas. lindas, son ricas. Son ricas. Qué bueno que las probó, Sí. pero no llevó. No, solamente era para consumo. ¿No? Le voy a bajar una bolsa para Ok, llevársela. ok, Sí, perfecto. sí, sí. Me alegro, científico. Y
Espero que Delmer también esté escuchando, que ya científico ya volvimos a ser amigos, porque No, siempre te había retirado a nosotros, como nosotros no servíamos para entrevistas, entonces, pero ahorita pues nos está dando una oportunidad. Ya miró usted, ¿verdad, hermano? Se escucha un poco borroso, hermano, porque el aire creo que está Ah, lleno. sí, aquí estamos en un aire. mira, ahora, aire hay abierto. una temperatura, hermano, estar Sí, agarrando ese agradable. aire, esa es una vida. Esta es belleza. Yo sé. ¿Y por dónde, hermano? ¿Y ese dónde está la lancha y esa, hermano? ¿Dónde está la lancha? ¿Dónde está la lancha? Aquí es donde vive don Teófilo, el landín de Mario. Sí, usted recuerda ese landín. No, claro, hermano Miguel, sí. Ahí está la champa de él, mire, ve esa hamaca que mira ahí, es la champa de Mario.